este tiempo hermoso se estuvo hablando sobre las misiones, sobre el evangelismo, sobre la gran responsabilidad que tienen pues muchos de ustedes que le dijeron sí al Señor un día y que dispusieron su corazón, dispusieron no solamente eso, sino su tiempo, su dinero, sus recursos para abrir una misión, para abrir una obra, hermanos. Y dice la palabra del Señor que nada de lo que hagamos en el Señor quedará en vano. Siempre tiene una recompensa. Muchas veces, a veces esperamos la recompensa, en vacaciones esperamos la recompensa a veces del ser humano. Y bueno, ahí es donde nosotros recibimos a veces ¿vale? Sí, decepciones. Pero también nos enseña el Señor que por eso nosotros no debemos fijar los ojos en el ser humano, sino en aquel que ha hecho la obra, de quien depende la obra, ¿verdad? Y bueno, yo en esta mañana traigo una palabra de motivación. Yo les decía en la mañana que este servicio, queridos hermanos, para todos aquellos que han dicho sí al Señor, este servicio es dedicado a ustedes en ese sentido. Queremos honrarlos, queremos bendecirlos, queremos darle gracias a Dios por sus vidas, porque no es fácil dejar muchas veces compromisos para irse a la obra. No es fácil dejar a veces la cama, porque el estar acostados es muy rico y muy sabroso, y más en este clima, e ir, ¿verdad? Sobre todo aquellos que viajan, como los que están en casillas y en otros lugares que tienen que salir a peligro. También ahorita vamos a dar oportunidad de testimonios que también nos enriquecieron mucho, y hermanos, también es para aquellos que no han hecho una obra o que no participan en un ministerio. Gloria. También para ustedes es este mensaje. Gloria a Dios. Y yo creo que como es una palabra de Dios, va a traspasar sus corazones. Es una palabra que quizás usted ha escuchado por mucho tiempo, pero yo pido a Dios que esta palabra se haga rema, se haga carne, y que penetre, como dice su palabra, a lo más profundo de su ser, para que esta palabra los motive, no solamente a ir, sino a aportar en recursos. Si usted no tiene recursos para aportar, busque recursos, porque hay mucho dinero. Hay dinero, hermanos. Hay dinero. Dice la palabra del Señor que de Él son las riquezas, de la plata y el oro. Sí hay recursos, pero hay que pedirlos al Señor y decirle al Señor: dime, llévame con aquel que puede aportar recursos para este ministerio. Y hermanos, yo inicio con un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Con este pasaje, hermanos, yo quiero mencionar algunos puntos importantes dentro del ministerio, dentro de la obra del Señor. Y yo le titulé Comisionados a la Evangelización Mundial, porque dice la palabra que no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nuestro Dios y Jesucristo son visionarios. Ellos no se quedan bajo las cuatro paredes de Jerusalén. El mandato fue hasta lo último, porque dice su palabra en el Salmo 24:1: mía es la tierra, dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Por lo tanto, el dueño de esta tierra nos dice a nosotros que nosotros seremos y debemos de ser testigos, hermanos. Testigos. Testigos es testimonio, viene de testimonio. O sea, es simplemente dar el testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho en usted, de la obra de Dios.
Otro de los pasajes que yo quiero mencionar es Hechos 1:8. Ahí yo sí quiero que vayamos todos, hermanos. Hechos 1:8. Gracias, Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, o sea, darán testimonio con su vida, en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesucristo está dando un mandato, hermanos. Ya habían estado con Jesús por un buen tiempo, por unos 3 años aproximadamente. Ya habían sido entrenados, ya habían sido perdonados, muchos de ellos ya habían sido sanados, ya habían sido restaurados, ya habían recibido liberación, otros tantos se les habían multiplicado sus peces, o sea, su alimento, ¿verdad? Para que alimentaran a las multitudes. Y hermanos, en este pasaje Dios les está diciendo, bueno, yo los mando, pero no van a ir con sus capacidades, que las tienen. No van a ir a abrir obra o no van a ir a compartir ese testimonio que Dios ha hecho en tu vida, no por tus conocimientos, que los tienes. No vas a ir por tu experiencia, vas a ir en el poder del Espíritu Santo. Y es la gran diferencia, queridos hermanos, cuando uno está revestido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar todo lo que usted vaya a enfrentar cuando usted hable de una obra. Que no hay recursos. El Espíritu Santo le guiará, le conducirá, le revelará y le dará estrategias para conseguir los recursos. Porque si el Señor ha enviado su vida o la vida de cualquiera de ustedes a una obra, Dios siempre, hermanos, siempre le mandará con recursos. Dios no le va a mandar solo a ver cómo le haces, no. Miren, nuestro Señor es el mejor amo. Es nuestro mejor líder de empresa. Él no retiene sus riquezas en el bolsillo. Él no trata como lo hacen algunas empresas que a veces no remuneran a sus trabajadores como se debe. Él es el mejor empresario en ese sentido, que le va a dar a usted lo justo, lo que usted hizo, y no nada más lo justo, sino dice que hasta que sobreabunde. Entonces, Él es el mejor pagador, Él es el mejor y no se va a quedar con algo que no le pertenece a Él. Si a usted le pertenece algo, Dios se lo va a dar. Entonces dice la palabra aquí, queridos hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Entonces, hasta que no venga el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo siempre. Amén. Hermanos líderes, hermanos que están aquí, aquellos que tienen obra misionera o en algún ministerio. No es fácil la tarea, como dice aquí en Romanos 10, ahorita que lo leímos, dice, hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Por eso en la armadura, en Efesios 6, cuando dice calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de ¿qué? De la paz. Porque cuando tú te pones el calzado del Evangelio de la paz, tus noticias siempre van a ser buenas nuevas. Amén. La casa de tu vecino que tiene problemas, tú puedes ser un instrumento para llevar, porque tienes el calzado del Evangelio de la paz. Yo testificaba hoy en la mañana de una noticia que yo encendí la televisión, les decía yo que rara vez nosotros encendemos la televisión en la mañana, pero yo quería ver las noticias, yo quería ver la hora y el clima, cómo iba a ser el clima, porque dijeron que iba a ser mucho frío y todo eso. Y entonces enciendo la televisión y la primera noticia que recibí ahí fue que unos jóvenes se habían impactado a las 6 de la mañana, no sé, creo que por no respirar. El carro estaba inservible, hermanos. Se había partido a la mitad y estaba todo destrozado. Eran 2 jóvenes, aproximadamente de 22 años y uno creo que de 30 años, y obviamente pues están muertos.
Lo que a mí me impactó, lo que yo sentí así como que una presión en mi corazón, porque lo primero que pensé fue en sus padres. Sus padres seguramente se han de haber acostado, ¿verdad?, dormidos, tranquilos, pensando que sus hijos iban a regresar a casa. Y la noticia triste es que los despertaron seguramente, porque era las 6 de la mañana, los despertaron con la noticia de que sus hijos habían muerto. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que la situación... entonces yo hacía un interrogante, bueno, ¿de dónde venían esos jóvenes? A las 6 de la mañana. Porque lo que decían ahí los que estaban dando la nota era de que estaban embriagados, o sea, estaban con un alto grado de alcoholismo. ¿Qué nos dice eso, hermanos? De la gran necesidad que hay. Y esa es solamente una nota. Esa es solamente una nota. Gracias a Dios por aquellos hermanos que le han dicho sí al llamado de Dios. Aquellos que, aunque trabajan secularmente, aunque quizás no tengan coche para trasladarse, le han dicho sí al Señor. Y miren, una de las cosas que yo quiero resaltar aquí, hermanos, es que muchas veces el líder se siente solo, o siente que su ministerio está solo, o que está abandonado, o que levantamos las manos así y como que nadie nos hace caso. Necesito recursos, necesito gente que me apoye. Este servicio, hermanos, es para motivar a aquellos también que si no pueden asistir a algún ministerio, apoyar alguna vez a la cárcel, al ministerio de restauración acá en el área de drogadictos, casillas, reforma. Ahorita los vamos a pasar a que dé testimonio. Usted puede apoyar a la mejor económicamente, o si no puede apoyar económicamente, usted puede asistir. Alguien me testificaba en la mañana, uno de mis hijos o mis hijas quieren ir a uno de los ministerios. ¿Podrá ir? Claro que sí. Está abierto el ministerio. Amén, amén. Algo que yo les decía, ahí se puede encender en el corazón de ese joven, de ese adolescente, la pasión por la obra misionera. Así es, amén, amén. Quiero decirles, hermanos, que sin obra misionera la iglesia está en medias. El evangelio está incompleto. Así es. Tiene que haber obra misionera en la iglesia, donde se predique a Cristo. Y en la mañana yo les testificaba, yo quiero hacerlo extensivo hoy. La iglesia del Divino Salvador es conocida afuera, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos adentro, hermanos. Así es como en la casa. No valoramos las cosas que Dios nos da. Siempre estamos viendo las cosas que tiene el vecino. Pero yo quiero decirles algo. Pues nosotros tenemos poco tiempo aquí con ustedes, pero siempre, hermano, desde que nosotros tenemos uso de razón y desde que existe, yo creo que la iglesia, el Divino Salvador, es conocida como una iglesia misionera. Amén, así es. Todo el mundo que conoce la iglesia del Divino Salvador, que se encuentra en Suazo, en el centro de Guadalupe, todo el mundo que la conoce, que sabe que existe, sabe que es una iglesia misionera. Así es. Es una gran bendición, hermanos. Amén, amén. Es una gran bendición. Pero hay algo en los, que yo, eso no lo dije, pero ahorita lo voy a decir. No lo dije en la mañana. Pero hay algo que yo he detectado. A veces los ministerios como que se trabajan solos, como que están trabajando solos. Y como que yo nada más trabajo, y porque yo soy del ministerio fulano y trabajo nada más para este. Algo que Dios me estaba moviendo desde hace rato es decirles a todos ustedes con todo respeto, con todo mi corazón, es, ok, usted trabaja para el ministerio fulano de tal, pero también muévase a facilitar ya sea recursos o apoyo, de vez en cuando apoyar el otro ministerio. Esa es una invitación, y esa es una invitación muy personal que sentí en mi corazón externa. Pero bueno, ese fue un paréntesis. Yo quiero que vaya, por favor, y ahorita yo les pido a los que van a dar testimonio que estén preparados, hermanos. Como quiera, yo ahorita los voy a mencionar. Yo quiero que vayamos, por favor, a Hechos 9:15.
Vamos a leer desde el 11, queridos hermanos, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este pasaje es muy interesante porque es la conversión de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia antes de ser convertido, todos lo sabemos, los que conocemos la historia. Pero hay algo que yo quiero mencionar. El ministerio de Saulo, hermanos, era un ministerio muy especial, como cada uno de ustedes, aquellos que tienen el ministerio. En un pensamiento muy personal, yo creo que Dios hace llamados de acuerdo a dos cosas: de donde Dios te sacó y de tu temperamento. Dios ve esas dos cosas. Ese es un pensamiento personal, eso no es bíblico. Eso es lo que yo saco por deducción, por la experiencia. Pablo, hermanos, tenía, si nosotros dijéramos ahorita hasta dónde estudió, hasta dónde era la preparación del apóstol Pablo, muchos piensan que si él viviera en este tiempo con nosotros, en esta generación, él tuviese 5 doctorados. Sí. De su capacidad intelectual tan tremenda que tenía. Por eso Dios lo lleva con ciertos grupos, no así como lo hizo con Pedro o como lo hizo con Simón, que eran pescadores. Por eso Dios te lleva muchas veces, querido hermano, a cierta área, porque Dios quiere usar esos talentos, esas habilidades, esas capacidades que Dios te ha dado. En Pablo, cuando Dios le dice, cuando Ananías le dice: Señor, mira este hombre que no perseguía a la iglesia y ha matado a muchos siervos, y aún aquí, porque Pablo iba con autoridad eclesiástica para destruir a la iglesia, a los cristianos. Entonces Pablo, como lo hacía de una manera ciega, sin entendimiento, cómo Dios en su llamado le da un propósito. Hermanos, Dios nos da un propósito. El estar en la tierra es tener un propósito. Dios no le plació nada más y se le ocurrió y decir: yo quiero que nazca Ruth en este día, yo quiero que nazca María en este día, Francisco en este día, Eunice en este día, Eduardo en este día, Pati en este día, Chuy en este día. No solamente se le ocurrió a Dios porque se le plació, es porque Dios nos marca un destino y un propósito. En este caso muy particular, a Pablo lo escoge y lo manda con los reyes, lo manda con los griegos. Nadie había podido entrar con los griegos, solamente Pablo, por su capacidad intelectual. El que usted no oiga de repente el llamado de Dios, haga de cuenta que está cerrando la oportunidad de que el evangelio se expanda. Y al hacer eso, queridos hermanos, nosotros retrasamos la venida de Cristo. Porque una de las señales que son al final de los tiempos es la propagación del evangelio a toda criatura. Entonces, el no hacer nosotros eso es retrasar la obra del Señor y el cumplimiento de su promesa. Yo le voy a pedir que vayamos a Gálatas 1. Versículo 15: pero cuando agradó a
Dios que me apartó desde qué? Desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí me voy a detener un poquito porque es parte del testimonio del apóstol. Cuando nosotros oímos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dijimos y vimos en la palabra que se requería del poder del Espíritu Santo para cumplir su propósito. Pablo aquí está diciendo la experiencia que él tuvo después de haber sido llamado. Muchos piensan, porque la Biblia no profundiza en ciertos puntos, pero aquí, hermanos, Pablo, antes de su ministerio, él tuvo como un tiempo con Dios. Porque aquí lo dice, a mí no me enseñó carne ni sangre. Está hablando de que tuvo una experiencia con Jesucristo, y no solamente eso, sino que tuvo un tiempo con él, como Jesucristo cuando fue al desierto, y que tuvo que pasar un tiempo, 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y en oración. Ahí tuvo esa experiencia. Era necesario pasar ese tiempo para poder salir, para entonces realizar su ministerio, que iba a ser fuerte, muy tremendo. Entonces aquí Pablo está diciendo parte de su experiencia y su testimonio. Se requiere de la investidura, queridos hermanos, siempre del Espíritu Santo para hacer su obra. Y yo con esto quiero enfatizar, queridos hermanos, que si usted ha sido llamado por Dios para cualquier ministerio y cualquier obra misionera, usted no está solo, ni sola. Usted tiene el poder que ha sido derramado en su corazón porque ha sido revestido del Espíritu Santo. Y algo que sucede con los líderes, como yo te recuerdo a Elías, poderoso, ninguno como él en el Antiguo Testamento, que dice que por su palabra, 3 años de sequía y después por su palabra viene el agua. Imagínense, por su palabra, que no requirió ni una vara como Moisés para abrir el mar, él solo, pero era porque estaba el Espíritu Santo moviéndose dentro de él y dirigiéndolo en la obra misionera. Hermanos, la obra que usted tiene en sus manos es una gran obra, aunque usted la vea de este tamaño. Aunque usted la vea de este tamaño, es una obra preciosa, es una obra valiosísima ante los ojos de Dios. Aunque aparentemente usted se siente solo, se sienta sola de repente, que a lo mejor nada más van 2 a la obra, a esa obra, a lo mejor a veces nada más usted, no lo sé, a lo mejor van 3, a lo mejor sin dinero en la bolsa. Pero el Señor, yo recuerdo ahorita un pasaje muy hermoso cuando los envía a los discípulos Jesús y les dice, no lleven 2 aljabas, no lleven 2 capas. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te estoy enviando, yo te voy a proveer. Yo te estoy enviando, yo te voy a proveer. Abra su Biblia en Isaías 40, versículo 8. Isaías 48, 9, 10 y 11. Dice la palabra: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿qué? Para siempre. Súbete, le dice Dios al profeta, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. La iglesia es la anunciadora de Sión. Amén, amén. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder
y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios por este pasaje, porque este pasaje nos habla de que no debemos de detenernos, no debemos de detener la palabra, no importa dónde estemos. Quizás usted se mueva en una oficina, quizás se mueva en un salón de clases, quizás se mueva en un banco, quizás se mueva en un parque, no sé, donde usted esté. Una de las cosas que Dios nos hace llamado, hermanos, a la iglesia es: pongamos nuestra boca como trompeta. ¿Sabe qué anunciaba la trompeta? Bueno, una de las grandes cosas que anunciaba o que avisaba, se ponía en lugares altos para anunciar como atalaya quién venía. Si estudiaban los movimientos de aquellas personas que venían, o del batallón que venía, o del ejército que venía, si venía en una situación de paz, anunciaban a través de su trompeta. ¿Cuál es el sonido que la trompeta hoy debe de sonar? ¿Cuál es el sonido que la iglesia debe sonar ahora? ¿Cuál es el sonido, líderes, hermanos de misiones, que deben de sonar ahí donde usted está? ¿Cuál es el tipo de sonido? Por eso es necesario la guianza del Espíritu Santo, hermanos. Porque muchas veces, yo se lo digo por experiencia, porque a veces pensamos que cuando estamos escribiendo el mensaje para el grupo, a veces como que la mente está en blanco y como que no fluye. ¿Y ahora qué les voy a compartir? ¿Y ahora qué voy a dar? Y de repente como que el Espíritu Santo como que de repente no viene esa palabra. Y yo les recomiendo y les aconsejo, queridos hermanos, que es normal que eso pase. Es natural que eso pase. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aún ahí el enemigo trabaja para que ese fluir no venga, y no venga esa palabra que va a desatar las ataduras del oyente. Yo me gozaba con el testimonio de mi hermana Unice, ahorita lo van a escuchar, porque es tremendo el trabajo que se está haciendo ahí también. Por eso es importante buscar la dirección del Espíritu Santo siempre, y por eso necesitan esos ministerios un equipo fuerte de respaldo, de oración, de intercesión, hermanos, porque a lo mejor usted no va a esos ministerios o no va a esos días, hermanos, porque usted no puede por circunstancias, pero usted, su oración puede apoyar ese ministerio fuertemente en protección, en cuidado, porque ellos son los que arriesgan muchas veces sus vidas. Yo me impacté, pero voy a dejar que ella que dé testimonio ahorita por la forma en que ellos están ahí adentro con esos muchachos. Entonces, si usted no escucha ese testimonio, usted está ajeno. Y usted ni siquiera sabe que su hermano, que su brazo, porque su hermano es su brazo, su pierna o su cuello, está en riesgo. ¿Se imagina? Está en riesgo y usted no lo sabe. Por eso, hermanos, este tiempo es para ustedes, queridos hermanos. Tanto para los que están en los ministerios arriesgando sus vidas, poniendo sus ingresos, porque muchas veces de sus bolsillos ponen, porque no hay recursos. Y esta también es una exhortación para la iglesia. Así es, amén, amén. Miren, hermanos, no os hagáis. Amén, amén. No os hagáis. Yo no sé cuántos de ustedes fueron y corrieron a las tiendas a comprar las baratas de... ¿Qué? Un buen fin. No lo sé, y está bien, hermanos, eso no es pecado, porque usted se parte el lomo trabajando todo el año para disfrutar de una pantallota de ese tamaño, ¿verdad? No estoy viendo a alguien porque la haya comprado, no sé si lo compró o no. ¡Qué padre! Es una bendición, es una bendición. Es bueno, hermanos, es bueno. Pero si usted se compra una pantalla de ese tamaño o lo que se haya comprado, piense que hay misiones. Así es. Piense que hay obra que necesita de los recursos. Piense que hay gente
Miren, yo porque estoy muy cerca y porque ya las conozco desde el tiempo, pero bueno, yo creo que todos los ministerios, no voy a mencionar mejor para que no se vayan a sentir los demás, pero se batalla hasta para comprar el pan, hermano, Sí. y el café. ¿Así? ¿Se imagina? Y usted ahí con el control con su pantalón. O sea, hay una discrepancia ahí en situaciones, hermanos. Como que se va a crecer y no contiene, como decimos, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia en Mateo 13, hermanos. Yo les voy a pedir a los otros hermanos que están por dar testimonios, estén listos, hermanos. Ahorita lo mencionamos, Mateo 13, 37 y 38. Dice la palabra: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de ¿qué? Del reino. Del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Hermanos, el campo está listo. Como lo decíamos en la mañana, ¿verdad? Tratamos de cambiar un poquito el tema, los textos. Pero el campo está listo. Nosotros somos esa semilla que va a traer que va a leudar la masa, que va a traer sazón al mundo, y más en este tiempo. Vamos a pedirles que se pongan de pie, hermanos. Vamos a bendecir a este grupo de hermanos. Yo quiero hacer un exhorto a los jóvenes. Gracias a Dios se están multiplicando los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes. No hay más que ir para poder sentir en carne propia y experimentar lo que se está haciendo. Así que jóvenes, grupo de alabanza, organícense, yo no sé cómo, pero hay un campo para ustedes abierto en estos ministerios, sobre todo estos como el que acaba de externar nuestra hermana y su equipo, ¿verdad? Los hermanos Heredia. Yo creo que nosotros tuvimos en una iglesia a una familia muy rica. Era una congregación que muchos eran así, ¿no? Gracias a Dios por ello. Pero algo que nos externaba a una madre de familia que le sobraba el dinero, decía, ella tenía unos gemelos de unos 22 años y nos decía ella: pastores, yo quiero que mis hijos vayan a estos lugares y yo quiero, y los voy a enviar a los mercados para que carguen las cajas de tomate, para que carguen las cajas de las lechugas, para que ellos vean y experimenten en carne propia cómo se gana el trabajo y como un aprendizaje. Y eso viene a mi mente ahorita, jóvenes, porque yo veo ahorita un buen grupo de jovencitos, de jóvenes mujeres, que a veces no saben y no saben qué hacer o ven la vida cristiana como monótona o como que no hay alegría en sus vidas. Como que ya pasó la etapa bonita de la clase del rey David y de Gedeón y de todo eso. No, hermanos, no, jóvenes. Depende de ustedes que la vida cristiana sea activa. Ustedes no necesitan a alguien que los motive. El mismo Espíritu Santo los motiva. Entonces yo los exhorto en el amor de Cristo a ese grupo de jóvenes preciosos que Dios tiene en este lugar, en este tiempo, a que se metan a estos ministerios, oren a Dios y que Dios les diga y les dirija en qué ministerio usted puede aportar, o si usted quiere meterse en cualquiera de todos por un tiempo y hasta que Dios decida en dónde usted va a apoyar. Pero yo les invito a que lo hagan en el amor de Cristo. Así que ahorita vamos a orar, hermanos. Después de esto pedimos al pastor